¿para qué tenemos nombres, no? Todos nosotros mismos para diferenciarnos unos de otros. No ir a copiar fórmulas ni a copiar ideas, conceptos que estén presentes en otras marcas, que haya un ejercicio estratégico interesante detrás, que haya una narrativa auténtica, original, que no. Sobre todo hay una cosa que también hacemos nosotros, es que no se inventen nada. No hay que inventarse nada. Hay que ir a buscar las verdades auténticas de cada marca y contarlas de una manera interesante. La pregunta más complicada de todas, Marc, Martí, ¿quiénes sois? ¿Qué es usted? ¿Y dónde están y hacia dónde van? Pues somos usted, así que no somos nadie, ¿no? Pero no, somos una... Nosotros nos gusta definirnos como una especie de híbrido entre agencia de publicidad y estudio de diseño. Nosotros venimos de las multinacionales de la publicidad, llevábamos toda la vida trabajando en multinacionales y llegó un momento que, pues bueno, surgió la oportunidad de montar nuestro propio camino y así lo decidimos. Y ha sido una carrera, te digo, sin un objetivo demasiado claro. Demasiado claro, más allá de trabajar en proyectos de marca, haciendo lo que nosotros creíamos que podíamos hacer y que se tenía que hacer. No ha habido una dirección hacia un lugar. No creo que podamos decir, no, dentro de 10 años queremos estar aquí, queremos estar allá. No lo sé. De hecho, este año cumplimos 10 años Ujú. Ostras, y ha eso sido te podía preguntar, sí. sin proponérnoslo. La verdad es que nos ha sorprendido también a nosotros mismos. Porque ¿cómo ¿no? empezó? ¿Trabajaban juntos en una agencia de publicidad? Nos conocimos en Ogilvy. En Ogilvy no trabajábamos juntos, éramos de equipos diferentes, pero quedábamos por la noche, las noches que no pringábamos, quedábamos para jugar al Pro. A la Play. Pro Evolution no sé qué número Y de de ahí días. salió, Sí, y de ahí salió hablando de estar hasta los cojones ya de trabajar hasta las tantas. Y dice, bueno, si vamos a trabajar hasta las tantas, que sea para un proyecto nuestro, ¿no? No, tristemente aún estábamos enamorados o romantizando un poco la explotación laboral y seguimos dentro de las multinacionales, creo que 5 o 7 años más. Estuvimos trabajando, después sí que trabajamos juntos durante un tiempo en Walter Thompson. Pasamos a contrapunto y nos separamos, cada uno siguió un poco su camino. Exacto. Y yo conocí a Pablo Juncadella de mucho, que entonces no existía. No existía mucho, ¿no? Pablo Juncadella existía ya, estaba formado. Pero mucho no existía y era la época que ellos se mudaron a Londres con Marc Català y bueno, yo lo conocía de amistades personales. Y me empezó a pasar como proyectos, necesito unos titulares, necesito un concepto, y de repente surgió pues que necesitaba un naming. Sobre todo trabajábamos para Chocoa, la marca de chocolates, que ahora, bueno, Marc Chocoa es el que hizo el logo de Massier, etcétera, ¿no? Y así surgió, pues me empezó a pasar cosas, luego ellos vinieron, montaron mucho, me empezaron a pasar más cosas y a raíz de esto me empezaron a llegar más proyectos y yo decidí ponerme de freelance, dejar la agencia donde estaba o seguirlo compaginando de cierta manera y empezar a trabajar para estudios. Y yo soy redactor de formación, Sí. yo me dedicaba a escribir y la figura del redactor, del copy en los estudios no era habitual y de hecho sigue siendo poco habitual en muchos estudios. Sí, porque es una Así figura que más bueno, de agencia de publi, ¿no? exacto. Pero bueno, surgían estas necesidades al final que igual que en una campaña de publicidad, pues se necesitan textos, se Claro. necesitan creación de conceptos, se necesitan, pues eso, sobre todo proyectos de naming que claro, yo nunca había hecho nada así. Pero bueno, al final es un proceso creativo igual, es un proceso de redacción, es un proceso estratégico, de creación de concepto. Y bueno, pues se empezó a crear ahí
una metodología y una pequeña red de clientes, entre los cuales, por ejemplo, pues aparecisteis Raúl y tú. Sí, sí, sí. Que yo había hecho algún proyecto ya con Dani Con Navarro. Dani, claro. Ya hablaremos Con luego Dani Navarro. del nombre del Blanc. Y bueno, en este capítulo, en este episodio del podcast de Radio Blanc, vamos a hablar sobre naming. Y ¿de dónde sale usted? O sea, tengo una idea de por qué el nombre, pero explíquennos cómo sale este nombre y por qué. Y de las cosas que puedan llegar a pasar, ¿no? Porque es complicado buscaros en Google, por ejemplo. Sí, sí, somos bastante anti-SEO. Bueno, lo primero que poner un nombre para una marca propia, tengo que decir que es el ejercicio más complicado, probablemente. Bueno, los ejercicios más complicados suelen ser para gentes o sectores creativos, o sea, poner nombre o trabajar ¿no? Poner nombre a un estudio, poner nombre a un diseñador, ¿no? Nos hemos encontrado alguna vez y siempre es un proceso arduo y complicado. Encima, si eres tú mismo el cliente, es lo peor del mundo, ¿no? Es chungo, chungo. Es un proceso que se atascó un poco en el tiempo, ¿no? Pusimos como muchas propuestas encima de la mesa, ninguna nos acababa de... Y bueno, y surgió esta idea de eh, la comunicación trata sobre ponerse en el lugar de otro. Y esto nos llevó a pensar que usted era un buen nombre. Y era más fácil de encontrar usted que tú, probablemente, en Google, ¿no? Sí. No, le daba un cierto carácter, le daba una cierta personalidad. Nos gustaba porque tenía un punto viejuno, pero que el nombre no acaba en el nombre, ¿no? El nombre es un concepto y tú luego lo puedes jugar, darle la vuelta y matizarlo a través de todo lo que hagas con el resto de la marca, ¿no? Sí, Con sí. toda la identidad, con todo lo que hagas con ella, ¿no? Y creo que bueno, nos gustaba nos gustaba lo que proponía conceptualmente el nombre de usted y cómo las posibilidades que nos daba a la hora de jugarlo. Claro, que decía Esto es lo que nos... antes Martí, de ponerte en la piel del otro, ¿no? O sea, el Somos Usted, que es la web, somosusted.com, podéis entrar, es ponerte en la piel del cliente, de lo que hace, de lo que vende, de los servicios, de lo que sea. Y de ahí también lo que marcaba Martí antes, que es muy característico vuestro, esto de borrar las caras, de salir incluso vosotros con las caras borradas y tal. En la web, si entráis en la parte del About, ahí está la foto de todo el equipo con las caras borradas. Que es también como ese comodín, ¿no? Cada cliente, pues, es una cara, ¿no? Diferente. Claro, a nosotros nos gustaba esta idea de ponernos ser un papel en blanco donde poder proyectar una identidad nueva cada vez. Eso nos gusta, si veis nuestro portfolio de trabajos, no nos gusta repetirnos, no nos gusta trabajar bajo fórmula. Si cada cliente tiene su respuesta personalizada y su trabajo, porque ¿no? Consideramos que cada personalidad, cada marca, cada proyecto tiene un foco distinto. Entonces nosotros lo que hacemos es mutar. Vale. O sea, no hay un método común que aplicáis a todo. Sí que hay un método, podríamos decir que un método, una manera de pensar y de afrontar el trabajo, eso sí que es común, pero que así como hay estudios donde tú puedes ver el sello, ¿no? en el trabajo, dices, ostras, esto es de este estudio seguro, y esto tiene toda la pinta de ser de este estudio, ¿no? A nosotros no nos gusta que pase eso, porque creemos que en el fondo nuestro trabajo no trata sobre nuestra manera de hacer las cosas, sino sobre resaltar y destacar qué es la marca para la que trabajamos, ¿no? Y bueno, y todas las marcas en principio pues, son distintas y nos gusta que sean de sectores diversos y nos gusta que sean de lo más diferente posibles. Generalmente los proyectos entran cuando hay una voluntad de hacer un nombre, ¿no? De crear una marca nueva y el nombre pues es una parte esencial, ¿no? para crearla. Nosotros
generalmente no intentamos convencer a nadie de que el nombre que tiene no es bueno, sino nos pregunta y es el caso, ¿no? Hay veces que nos preguntan y decimos, ¿por qué no te gusta el nombre si el nombre está bien, ¿no? Hay una cosa en los proyectos de naming que es que la gente tiende a poner como mucha presión, o sea, a exigirle demasiadas cosas al naming, cuando el naming, claro que es importante, lógicamente, además es uno de los trabajos que hacemos, pero no todo el peso de la marca recae sobre el nombre. Bueno, es absurdo pensar así, pero hay gente que muchas veces se obsesiona, ¿no? Y le pide le pide al nombre resolver todos los problemas que tiene encima de la mesa. No, es demasiado solamente para un nombre. Al final es una parte del branding de la marca, ¿no? Porque luego tienes el nombre, pero tienes luego no sé, el storytelling, tienes toda la parte de gráfica, tienes, no sé, atención al cliente. O sea, hay un montón de factores que hacen de una marca que sea una marca. Hasta el olor de las tiendas cuando entras, ¿no? Hasta eso. Es como decir de todo el peso de la marca lo vuelca sobre el olor de las tiendas cuando entras, ¿no? A tienda de ropa, por ejemplo. ¿Qué tiene que tener una marca para que funcione? O sea, ¿qué tiene que tener? Repito la pregunta. ¿Qué tiene que tener sí, un naming, un buen nombre para que funcione? Que digas, eso que dices, este nombre va a funcionar. Un nombre no funciona por sí solo. O sea, un nombre sí que creemos que hay, o sea, a través de ver, ¿no? Y de los años de la experiencia, sí que creemos que hay nombres, hay lo que existe, que decimos que es el poder del naming, ¿no? Hay un nombre que te atrae que te llama la atención y que te genera una cierta curiosidad o un interés hacia algo, eso existe. Pero eso no sirve de nada si luego, cuando tú entras en contacto con esa marca y tienes una experiencia con esa marca, el tipo que sea, ¿no? Si es una marca retail o es una experiencia online o si es lo que sea, si el resto no acompaña, pues bueno, lo que ha conseguido el nombre es llevarte hasta allí, pero eso no, el éxito no se garantiza ningún tipo de éxito, ¿no? Seguro, pero sí que hay unas cosas, ¿no? A nivel de memorabilidad o a nivel incluso cuando tienen en vuestros nombres, por ejemplo, hay mucho a veces del juego, ¿no? De la palabra, que hay un significado, hay una historia detrás. Todo esto cuando en el proceso de diseñar un nombre, tenéis, por ejemplo, me lo invento, una premisa que es la que manda, por ejemplo, para este nombre necesitamos que sea memorable, o para este nombre necesitamos que sea muy cortito, o para este nombre necesitamos que sorprenda o hacer pensar a la persona que lo lea, ¿no? Bueno, cada proyecto tiene sus condicionantes, eso está claro, y normalmente vienen de cliente, pero lo que nos interesa siempre es que la creación del nombre esté sustentada siempre a partir de una postura estratégica que tenga sentido, ¿vale? A partir de aquí, el hecho de buscar diferenciación creemos que es una cosa que es clave en la forma de construcción de una marca, pero nosotros ponemos nuestro grano de arena, ¿no? En la construcción de esta marca diferencial, ponemos un nombre que sea diferencial y que sea pregnante, eso es importante porque entendemos que después todos los pasos que vienen ¿no? siguientes van en la misma dirección, en construir y asentar esa postura estratégica a partir de la construcción de una identidad visual que también sea diferencial, sea potente ¿no? y quede a la vista. Entonces, a resumidas cuentas, sí que siempre buscamos una diferenciación a partir del nombre. Un nombre que no es diferente, un nombre que no llama la atención, es un ruido más dentro del mundo de las marcas, que inevitablemente es complicado. Y nosotros siempre nos decimos que la gran virtud de un nombre potente está en la valentía que tiene un cliente, ¿no? Eso es guay. O sea, no siempre compran las mejores propuestas. Eso pasa siempre también en el mundo gráfico también pasa. Pero nosotros en naming también nos encontramos muchas veces, ¿no? El hecho de explorar diferentes caminos y que no siempre escogen el que uno apretaría para que fuera. Bueno, de hecho nosotros de las marcas que cuando Marc nos propusiste
nombres, no sé si como 10 nombres para el festival. Y había una que era la que a ti más te gustaba, no sé si te acuerdas, que era Brut, que Me de hecho acuerdo, me acuerdo. lo volvimos a utilizar y puede que lo volvamos a utilizar en un futuro, porque también nos molaba, pero luego estaba Blanc, que nos encantó. Pero de hecho nos molaba más la historia, que supongo que porque te gustaba más Brut, te curraste un poco más el porqué del nombre, y nos gustaba mucho más esa historia y al final el tono de Blanc, el espíritu de Blanc es lo que Brut significaba, ¿no? O sea, Blanc es Ujú. el... Blanc, para lo que no lo sepáis, es el nombre viene de empezar desde cero, cuando un proyecto creativo empieza una hoja en blanco, ¿no? Siempre empezamos con la cabeza en blanco, ¿no? De empezar desde cero. Pero Brut era de ir de la suciedad a lo limpio, ¿no? Tenía esta cosa, Brut en catalán es sucio, pero también tiene esta cosa del cava, ¿no? Del cava Brut. Exacto. También en castellano igual se puede relacionar a bruto, ¿no? Un diamante en bruto, ¿no? Cuando algo todavía está por afilar, ¿no? Y sacarle su jugo. Y bueno, y es lo que decía Martín, ¿no? Que no siempre eligen, que a veces es peligroso, ¿eh? Porque igual pones algún nombre para, bueno, meto este para que haya más opciones, no sé si lo hacéis o no, pero te eligen uno justo el que no te gustaba, ¿no? Para nosotros el Blanc Bueno, vamos casadísimos con el Blanc hasta el fin de los días. hombre, claro que sí, casadísimos y de blanco. Pero sí, siempre intentamos ofrecer variedad cuando hacemos una presentación de nombre, variedad de propuestas para que apuntan hacia diferentes conceptos muchas veces, diferentes tonos, diferentes formas. No nos obsesionamos solo con comunicar una cosa, sino que dentro de una estrategia es posible afrontar diferentes ideas. Y además, como es un momento tan interesante y tan bonito, creo que es el momento de la creación de la marca, ¿no? Que está, sí, las cosas están en abstracto, pero en el momento que le pones nombres es cuando se empiezan a tangibilizar, ¿no? Y, y está bien ver intensidades sobre todo de tono, para ver hasta dónde se siente cómodo cliente, ¿no? Porque sí que es cierto que hay un tema que es estratégico y que es básico y que es lo que nos pone a todos de acuerdo en la mesa cuando estamos con un estudio de diseño y con cliente, ¿no? Son proyectos normalmente muy colaborativos, ¿no? Pero hay otra parte que es que tú no le puedes poner un nombre a alguien que realmente sienta que no le representa, ¿no? Que no le representa, que no se siente cómodo con él, ¿no? Y ahí hay que buscar, se trata de explorar cuáles son esos límites. Y para explorar esos límites nosotros necesitamos primero pensar muchas propuestas y luego presentar, no muchas, pero presentar un número aceptable, creemos, de propuestas. Y eso ha sido un método que hemos ido puliendo a lo largo de los años, porque nosotros de entrada no tenemos ninguna formación en eso. Y de hecho, ahora sí que hay formación y bueno, muchas veces la damos nosotros, ¿no? Esa formación en algunas escuelas, ¿no? Pero como que hemos aprendido nosotros también a base de aciertos y errores y hemos ido puliendo ese método. No, sí, totalmente. Si cuando les entra un proyecto de naming, para poner el nombre a algo, supongo que para el cliente también suele ser un proyecto que es muy suyo, es como un hijo, y supongo que también vendrá bastante condicionado, ¿no? A veces cuando hacéis estas presentaciones, ¿no? Lo que decías, ¿no? Si realmente lo siente como suyo o no. A veces pasa mucho también a nivel de identidad gráfica cuando presentas un logo. En los diseños gráficos nos pasa todo el rato. Que hay Ujú. mucho de la persona, ¿no? Si les entra o no por el ojo, si se sienten identificados o no. Con el nombre debe ser peor, porque es como poner el nombre, encargarle a una persona que le ponga un nombre a tu hijo o a tu hija. Que debe ser Mm. bastante... Depende, perdona, depende mucho del tamaño del cliente también. Claro, Totalmente. un cliente que es cliente fundador de la marca, ¿no? Y que es el mismo quien encarga, ¿no? Pues se establece como una relación más personal y sí que es verdad que pues, hay ese feeling que es como un hijo, ¿no?
Pero luego hay otro tipo de clientes que depende, porque igual ellos no son dueños de la marca y son, bueno, forman parte como de la estructura, ¿no? de profesional de la empresa, pero no es suya, o es una submarca de otra marca que Claro. ya existe, o son departamentos de marketing donde hay más gente, y depende. Cada proyecto es un mundo, cada proyecto Sí, es muy totalmente. distinto del otro. ¿Hay un proyecto Ujú. de naming que digáis, "Buah, estamos súper orgullosos de este nombre que hemos puesto, por cómo ha quedado, por cómo ha funcionado después"? Bueno, hay muchos de ellos. Por ejemplo, el primero que se me viene a la cabeza es el de Good Shit Vegan Sí, Kebabs, muy bueno. que sobre todo lo que hablábamos antes, ¿no? Un cliente que estaba dispuesto a asumir riesgo, que todo el mundo de su entorno le decía que ni de coña le pusiera ese nombre y que bueno, y que creemos que confió en nuestro trabajo porque de toda la lista que llevábamos, esa era Claro. nuestra recomendación. Era, bueno, tú lo que quieres es llegar a un determinado público, un público que es joven, tienes una competencia feroz, compites no solo con locales no veganos, hay veganos, sino contra todos los que no son veganos. Tú tienes que llegar aquí y tienes que hacer algo bueno, que atraiga, que interese y que rompa, Bueno, que ¿no? polarice un poco. O Sí, sea, sí. evidentemente Perdón, para el que no conozca la marca Good Shit, es una marca era de food trucks, de comida vegana. Son unos locales de kebabs Vale, veganos, sí. vale, vale. Sí, Martí, que te interrumpí. No, 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 no. Justo lo que decías es esto, el poder de polarizar, ¿no? Que tiene un nombre que normalmente, o sea, sí que hay gente que es detractora, evidentemente, pero hay gente que es súper fan, ¿no? Y que normalmente viene por eso, ¿no? El hecho de que si hay gente que no le gusta nada, es que hay gente que le gusta mogollón. Totalmente. O sea, no se queda en ninguna situación de grises. ¿No? Es de los pocos proyectos en los que el mismo nombre genera comunicación en sí misma. ¿No? La gente le hace gracia, habla de él. Sí, porque Ujú. además estamos hablando de... Tiene mucho que ver con el público también. Obviamente aquí habéis hecho, o vosotros, o ya les viene un estudio, no sé si un estudio de mercado muy profundo o no, pero seguramente que tienen claro hacia quién va dirigido. Y en este caso estamos hablando de un público bastante particular también, ¿no? Estamos hablando de veganos, gente responsable con lo que comen. Generalmente hay detrás también una conciencia medioambiental, Ujú. con lo cual suele ser Bueno, gente bastante aquí, abierta también, ¿no? claro, aquí la idea también fue un poco darle la vuelta a ese concepto y ir a buscar a todo el público que no era vegano. Como Vale. un poco desvirgar a la gente que no era vegana y que tenía prejuicios alrededor de esta comida y llevarles un poco al lado oscuro Mm. y decir, oye, prueba esta comida vegana porque está buena. Porque esta no es la mierda. ¿No? Sí, 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 está, tal está cual. buena y aparte conlleva pues todos los beneficios que conlleva una dieta vegana, ¿no? Y luego junto con el naming, les toca trabajar también a vosotros el tono de la comunicación que tiene que tener. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Good Shit. En este caso también habéis trabajado el tono de la comunicación, cómo se tiene que dirigir al cliente, los copies. Exacto, sí, nosotros aquí lo que hemos hecho, bueno, es un proyecto en colaboración con Práctica, tengo que decir que es un proyecto como que hemos hecho muy side by side, con una colaboración bastante cercana en todos los aspectos. Diríamos que es una marca que hemos construido entre los dos estudios y donde todo va muy de la mano. Y sí, nos hemos puesto de acuerdo como para generar ese tono. Ya el público ya te marca, el nombre ya te marca un cierto tono, hay una serie de narrativa de la marca que ya te lleva a crear una serie de mensajes. Nosotros, una cosa que sí que nos gusta contar alrededor de todo este tipo de proyectos es que nosotros afrontamos un proyecto de naming igual que afrontamos una campaña. Nosotros somos una agencia de publicidad, nosotros venimos de la publicidad y a nosotros lo que nos interesa es, como decía Martí antes, nos importa toda la base estratégica que hay
y nos importa no solo el nombre en sí mismo, ¿no? Y su forma y la idea que hay detrás, sino cómo se proyecta eso en el tiempo, ¿no? Claro. ¿Qué narrativa hay detrás? Qué mensajes son propios de esta marca? ¿Con qué valores, ¿no? ¿Con qué personalidad? A nosotros nos gusta pensarlo en un global, porque si piensas las cosas por separado, ¿no? Pierde consistencia todo el ejercicio. Es una de las herramientas que tenemos nosotros también para validar internamente los nombres. Si a un nombre le vemos propiedades que van a largo plazo, no es un nombre que va a la lista, Sí. ¿no? Y si no hay proyección, o sea, siempre decimos que nosotros preferimos trabajar en conceptos a largo plazo que no en nombres que son disparos puntuales, Tal cual. ¿no? Si no hay una proyección, no interesa. Y de ahí viene también nuestra forma de trabajar los nombres, que normalmente no son palabras inventadas o fórmulas que tienen una sonoridad bonita, sino que lo que son conceptos Claro. claros, ¿no? Que buscan dos cosas. Por un lado, comunicar, o sea, contarte una idea, contarte o iniciar una narrativa, ¿no? O contarte soltar una chispa de toda una historia. Y luego conectar, buscar algo que el público al que va dirigido esa marca lo entienda y comulgue con eso, ¿no? Como que le interese, le atraiga y conecte con él, ¿no? Estas son las dos cosas que creemos que son esenciales. Y luego este tema de todo el desarrollo, de proyectar y pensar hacia adelante, claro, no hacemos un ejercicio, es una intuición, ¿no? Que tú, después de tantos años trabajando con conceptos, tú ves si eso te va a dar de sí o no te va a dar, ¿no? Si crees que vas a poder llenar ese nombre con contenido, con historias, con cosas, o no lo vas a poder hacer. Es Ya. una intuición que tienes mientras lo estás trabajando, ¿no? Martí, antes hablabas de la validación, ¿no? del nombre. Supongo que antes de presentarlo al cliente, lo validáis a nivel interno. ¿Cómo es ese proceso de validación? Más allá de, supongo que lo habláis a nivel de equipo, pero ¿hay algún método de explicárselo a alguien sin que sepa de qué va el producto o no sé, o hacer algún método La, o algún truco? la ¿Algún tip? verdad es que nosotros lo que construimos son listas largas que van menguando poquito a poco. Y por eso necesitamos de un tiempo en el proceso para que ayuden a sentarse las marcas, ¿no? En las presentaciones decimos igual, cuando acaba una presentación de naming no queremos ningún tipo ¿no? de decisión ahora mismo, esto hay que bajar, tiene que reposar, genera un pozo esto y al cabo de unos días dices, ostras, ¿no? Esta opción que es la que me gustaba más es la que se mantiene, pero también se suma esta otra que igual no me parecía tan interesante y aquí se le suma. Nosotros lo que hacemos internamente es esto, es compartir mucho los nombres que tenemos encima de la mesa para poder ver cuáles son los que nos dan mejores sensaciones. Claro. No, y está bien lo que decía Marc, y además los dos coinciden en esto también, tú, Martín, también lo dijiste, de que el nombre tiene que durar. Porque sí que hay tendencias en los nombres, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo en los 90 o 2000, muchos nombres que acababan en, no sé, me lo invento, Navigalia, ¿no? Los ¿no? latinismos, exacto. Y Spotify también ha hecho mucho daño, ¿no? El Wow, Cabify, el Housefy, todos, ¿no? Todas estas cosas. Sí, sí, eso es así. que hay una tendencia clarísima, claro. Y ahí está el tema, ¿cómo hacéis o cuál es el procedimiento o el método? Una es la experiencia, obviamente, lo que decías, Marc, para no caer en estas tendencias o no caer en un nombre que igual dentro de un par de años ya pasa de moda. Pero, por ejemplo, este mismo nombre, Good Shit, ¿no? ¿Cómo saber si no estás pecando de trendy a la hora de sacar un nombre? O si tenéis algún método para identificarlo, ¿no? O directamente, no sé, ya tenéis muy identificadas las tendencias como para tener que obviarlas. Incluso de forma inconsciente, ¿no? Ujú. Sí, no sé, yo creo que es más, sí, es más como lo sentimos, ¿no? Cuando decimos good shit, creo que tampoco estamos diciendo
una cosa súper moderna, ¿no? Es más el tono que las palabras en sí, ¿no? Good shit, Martí y yo lo llevamos diciendo muchos años, pues cuando vamos a comer y algo nos gusta decimos, esto es good shit, ¿sabes? Esta, esta es No mierda la no buena, somos ¿no? de ser unos Gen Z precisamente nosotros dos, ¿no? Boomers de mierda. Sí. Eh, Así que, no, como decía antes, es un todo, ¿no? Es un todo y es un poco cómo estás conectado tú con el mundo. Lógicamente nos gusta estar al día de cualquier cosa que pasa, ¿no? Somos, no sé, consumimos información de manera absurda muchas veces porque, bueno, nos interesa saber lo que pasa en el mundo, sea, no sé, social o memes o deportes o música, no nos interesa. Creemos que el hecho de comprender las cosas que están pasando forma Mm. parte de nuestra profesión, ¿no? Si lo hemos entendido, sí. Yo sinceramente también creo que en nuestra forma de trabajar ya hay una criba, ¿no? O sea, rehuimos totalmente este tipo de fórmulas. Ah, las Ya. fórmulas Las totalmente. fórmulas, ¿no? Estas no entran, con lo cual ya no pueden pasar de moda porque no las presentamos. Siempre partimos, vamos a raíces como muy naturales de palabras. Evidentemente, algunas veces sí que hacemos conjunción, ¿no? Conjunciones mágicas entre conceptos, pero como normalmente vamos a buscar estas ideas que están detrás y el nombre en sí mismo, no, sí, evidentemente tiene que molar, pero nos importa un poco menos. No, claro. Nos interesan las ideas que hay detrás de los nombres. Esto es lo que Bueno, más valoramos. el storytelling, ¿no? Y todo lo que hay, toda la historia de la marca. Hablando de storytelling, para la gente que no lo sepa o no lo tenga muy claro el concepto, es uno de los servicios que ofrecéis como agencia. Eh, ¿Qué es qué es para vosotros? ¿O para la mayoría de la gente? Claro, nosotros no tenemos este perfil de gurú de la comunicación, ¿no? Donde vamos a soltar aquí un rollo sobre el storytelling y tal. No, yo creo que es. El storytelling está de moda, ¿no? Ahora no es Sí, ahora es narrativa de moda. la narrativa, ¿no? La narrativa. No, yo creo que es pues como sí que damos ese servicio, sí, porque está implícito en lo que hacemos. Sí, O sea, nosotros no podemos hacer un nombre sin crear una narrativa alrededor de ese nombre, o no podemos crear una campaña sin tener en cuenta cuál es la narrativa que hay detrás de la marca, ¿no? Porque al final todo lo podemos dividir en piezas, lo podemos llamar con todos los palabras que queramos, pero para nosotros todo forma parte de lo mismo. Nos gusta esta visión holística, ¿no? Todo es marca y todo lo que la marca hace es marca y su comunicación es marca y su branding es marca, todo. La marca claro. es todo lo que hace la marca, ¿no? Y eso, una manera sencilla de contarlo es a través de una narrativa, de una manera amena, sintética, ¿no? Donde todo se desgrana, la marca desde sus valores, sus propósitos, sus objetivos, sus orígenes, lo que se pueda destacar de esa marca, Y ¿no? ahora mismo las marcas necesitan, como el agua, ¿no? El hecho de poder llevar más allá lo que es su nombre y su logotipo, ¿no? Esto ya no es estanco. De hecho, los estudios cada vez son más, les piden más esta generación de contenido que va mucho más allá, ¿no? De postear cositas, de postear imágenes. No, necesitas un qué, ¿no? Detrás de todo esto, ¿no? Una excusa, Sí, llámalo sí, si sí. quieres, ¿no? Sí, Esa excusa es totalmente. importante. ¿Y qué viene primero? ¿Les ha pasado alguna vez, por ejemplo, en diseño se habla mucho de puertas para adentro, de que, por ejemplo, cuando creas un logo, ¿no? Primero creas el logo y luego te inventas la historia, ¿no? ¿Les ha pasado alguna vez de que un nombre les ha cerrado por lo que sea, que fonéticamente les cerraba o por memorabilidad o lo que sea, y que luego ha surgido la historia a partir del nombre, más que al revés? O sea, de primero que haya la historia y luego el nombre. Más en la vida. No, hombre, estas cosas pasan, pero lo que hay a lo mejor es una mentira que me cuento a mí mismo, ¿eh? Pero yo tiendo a pensar, hay un tema de intuición ahí, ¿no? De que de repente dices, no, hostia, por aquí, ¿no?
esto, aquí hay algo, ¿no? Y te surge una idea que luego tú tratas de justificar. Pero yo creo que muchas veces esa intuición no es más que es que tu cerebro va más rápido que tú. O sea, el cerebro es capaz de adelantarse y de encontrar conexiones antes de que tú seas capaz de verbalizar esas conexiones, ¿no? No sé, yo creo que, claro que nos ha pasado y eso no hace que el trabajo sea peor. No, no, para Igual nada. que en agencias de publicidad, lo hemos visto toda la vida, cuando se hace lo que se llama back strategy, ¿no? Tú de repente sales con una campaña genial que te obliga a cambiar toda la estrategia que habías hecho antes. ¿Eso es malo? No es malo si la estrategia que estás rehaciendo tiene sentido dentro de la marca. O sea, a veces es difícil ordenar las cosas por pasos, ¿no? Que es lo ideal en la cabeza. En el mundo ideal estamos organizados, todo funciona, primero esto, luego lo otro, pero muchas veces no es así y eso no tiene por qué ser malo mientras el resultado sea coherente. Aquí nosotros somos muy poco académicos, ¿eh? Mm. Nuestra forma de trabajar. Y somos muy flexibles a la hora de pensar. Somos conscientes de que a veces ¿no? una campaña te obliga... como que aquí además de hacer namings hacemos campañas de Sí. comunicación, ¿no? Y a veces el hecho de una historia pues te lleva a un origen, ¿no? Y no al revés. A veces funciona así. Pero como con diseñar un logotipo, sabes que ya vas, ¿no? Tienes una marca que tiene un problema y ya sabes cómo tienes que Claro. resolverlo. Y hete aquí la razón por la que la inteligencia artificial nunca va a poder suplir esta parte del trabajo creativo, ¿no? ¿Qué opináis de, de Hay la, algo. de la IA ahí? Y porque sí que está afectando, bueno, sí que está, no sé si afectando, mucha gente está en contra, ¿no? Mucha gente está a favor como una nueva herramienta para trabajar y tal, pero sí que al menos en el campo de la creación de contenidos, la creación de textos y tal, eh, bueno, está creando mucha controversia por un lado y por otro lado hay gente que lo está empezando a utilizar bastante, mal o bien, pero lo están empezando a utilizar bastante. ¿Qué opináis? ¿Cuál es vuestra opinión profesional al respecto como profesionales que trabajan con los textos? Nosotros estamos absolutamente a favor de todo y de todas las herramientas y de toda la evolución y de todo lo que llegue. No, eso es imparable y aún así estamos aún en la prehistoria de todo esto. Esto acaba de empezar. Y bueno, claro que va a cambiar la manera, no solo en la que trabajamos nosotros, en la que trabaja todo el mundo y en la que vive la humanidad entera. Claro que lo va a cambiar y eso es inevitable. Así que lo mejor que podemos hacer es adaptarnos a ello y utilizarlo. Y claro que nosotros lo utilizamos, nos sirve de soporte. No es que los copies que hacemos aquí los esté haciendo Mm. ChatGPT, no, pero de repente yo, por ejemplo, he dejado de utilizar Google y prefiero preguntarle las cosas a ChatGPT. Eh, o cuando buscas argumentos para un concepto te puede ser útil, o cuando necesitas datos, o cuando... Bueno, y sobre todo también a nivel de imagen nosotros también lo estamos utilizando para procesos internos, Sí, para sí. lo que El sea. último storyboard de la última campaña que hicimos ha sido hecha básicamente en Midjourney. Y piensas, oh, esto se va a cargar el trabajo de un tío de storyboard. Pero la verdad es que el tiempo necesario para hacerlo y conseguir el detalle que tú quieres es muy grande. Entonces, o sea, ilustradores que abracen ese mundo creo que es bastante importante. Sí, tal cual, yo pienso igual, ¿eh? Es adaptarse o quedarse atrás. O sea, es como en la era de Internet, ¿no? Cuando empezó a salir Internet, la gente que decía que estaba en contra o que esto va a acabar con la televisión, con la radio, con el cine, con todo, al final se ha adaptado, nos hemos adaptado a todo. Luego cuando salieron las plataformas, ¿no? Como Netflix, no sé, HBO y todas estas, pues lo mismo, ¿no? Que también, que se va a cargar el cine, que no sé qué, no sé cuántos. Al final es adaptarse y es Martí lo que tú dices, o sea, dices, vale, pues un storyboard, pues tienes que aprender mucho a cómo meter los prompts, cómo hacerlo bien para llegar a lo que tú quieres al final. Casi fácil, pues puedes tener algo fácil, ¿no? Puedes tener
una imagen Sí, que lo explique para meterlo ahí a nivel interno y tal y utilizarlo y ya está. Pero si quieres un resultado profesional le tienes que meter horas. Muchísimas. O sea, hemos hecho intentos de rondas de naming con ChatGPT Claro que lo hemos probado, y evidentemente. salen con el culo Sí, normalmente. sí. ¿No? Pero poquito a poco aún no hemos probado el 4. O sea, imagínate, Mm. el siguiente nivel seguramente es mucho más interesante. No, nuestro sueño es crear nuestra propia inteligencia artificial que nos permita trabajar namings a nuestra manera, ¿no? Porque también hay eso, ¿no? Estas inteligencias no tienen un estilo, no tienen un sello, ¿no? No tienen humanidad, no tienen la capacidad de empatizar, no tienen... O sea, faltan muchas cosas ahí que yo no digo que no lleguemos algún día, ¿eh? Pero bueno, creo que todavía tenemos margen para ir encontrando cómo encajamos las cosas ahí dentro. ¿Qué recomendación le darían? Hay muchos estudios. Nosotros, el público de Blank, incluso como evento, nos dirigimos mucho más a los estudios y de diseño gráfico, sobre todo. Tocamos mucho tema branding y dirección de arte, diseño gráfico. Y sí que muchas veces el tema del naming se toca mucho en los estudios sin llegar a contratar a un profesional, ¿no? Ya sea por presupuesto, porque es un proyecto pequeñito. ¿Qué les recomendarían a estos estudios? Aparte de que lo primero, llámenos a nosotros. Puesto. No, que nos llamen. Si lo quieren hacer ellos, pues Ánimo. ánimo. Bueno, te digo una cosa, hay gente que lógicamente piensa muy bien, que puede hacer un ejercicio de estos, a lo mejor sin tener una metodología demasiado clara. Pero hay un problema que sí que conviene que tengan en cuenta. Yo diría que o sea, lo más importante es que tengan un buen asesoramiento legal, porque este es el gran tema uno de los grandes temas del naming, ¿no? Yeah. Que luego todo lo que tú piensas se tiene que validar legalmente y eso muchas veces es un obstáculo y a veces es un obstáculo grave, importante, ¿no? Nos hemos encontrado aquí muchas veces, bueno, de tener que retrabajar cosas. Es una de las cribas internas de las que no hemos hablado, Claro. pero porque se escapa del terreno creativo, ¿no? Es la criba legal. Esto es esencial. Porque no basta con entrar a la web de la Oficina de Marcas y Patentes y poner ahí el nombre a ver si está pillado. Con eso no basta. No, lo importante es mejor asesorarse con alguien, con un profesional, siempre. Sí, sí. Nosotros ya hemos pasado por esa etapa, también lo hacíamos así y hemos llegado a la conclusión de que para hacer las cosas bien, hacerlas bien de verdad. Sí, sí. ¿Y hay profesionales especializados en el tema de marcas, supongo? Hay abogados especializados en marca y en copyright, sí, sí. ¿Les han tenido algún caso de Jean-Plan Marujeo de alguna demanda o alguna cartita o tenéis que dejar de utilizar este nombre? Una demanda jamás en la vida hemos tenido, lo que sí que nos hemos encontrado en procesos con propuestas que nos entusiasmaban y nosotros hacer nuestro research en Google, no encontrar nada y encontrarte con marcas que sí que están registradas y a lo mejor no han salido o que están registradas en un país y están registradas para toda Europa y pues depende hay cosas que sí que las puedes tirar hacia adelante y hay cosas que no, tampoco es matemático, ¿no? Eso, al no ser matemático, o sea, el grado de peligrosidad es relativo, ¿vale? Y entonces hay ciertas marcas, las marcas más grandes, que quieren nombres de riesgo cero. Riesgo cero significa que no haya ningún tipo de coincidencia, Claro. que no puedan encontrarse con ningún tipo de oposición a la hora de registrar. Porque esas marcas más grandes saben que si hay un mínimo riesgo, van a tener oposición, porque les van a ir a buscar dinero. Generalmente, ya de entrada, la mayoría de marcas, grandes o pequeñas, se registran a nivel europeo. La gran mayoría de ellas. Ya nos encontramos pocos casos de marcas que no se quieran registrar a nivel europeo. Bueno, así que el gran consejo de Mark es no os metáis en quilombos. Exacto.
Contraten a nosotros que vais a tener una buena marca, inteligente, memorable y además legal, que es lo más importante. Bueno, sí, eso lo vamos a intentar, pero si se van a poner ellos a hacerlo, pues eso, que intenten encontrar a nivel creativo, que busquen algo que sea diferencial. Un nombre, al final, lo decía Martí antes, lo más importante, ¿para qué tenemos nombres, no? Todos nosotros mismos para diferenciarnos unos de otros. No, nada más. Así que no ir a copiar fórmulas ni a copiar ideas. Y me refiero a, aunque sean expresiones distintas a nivel formal, conceptos que estén presentes en otras marcas, que haya un ejercicio estratégico interesante detrás, que haya una narrativa auténtica, original, que no, sobre todo hay una cosa que también hacemos nosotros, es que no se inventen nada, no hay que inventarse nada. Hay que ir a buscar las verdades auténticas de cada marca y contarlas de una manera interesante. Es un buen resumen también de lo que hemos estado hablando ahora, del naming, de lo que es, de lo que significa, de la problemática y de todo el proceso que no es un proceso, ¿no? O de todo el proceso que no es un método en sí de la creación de un nombre. Os invito a que visiten la página de usted. La verdad es que además de estar muy bien hecha y muy bien diseñada, felicitaciones, a mí me ha encantado. Práctica. Los amigos de Práctica también entran. Sí, es que son muy buenos, tío. Es que los prácticas son muy buenos, son muy buenos. También visiten práctica.design, creo que es la URL. Os invito también a entrar a la página de Práctica. Marc, muchas gracias por estar en este episodio de Radio Blanc. Quedará para la posteridad y para la próxima vez que nos veamos, a ver por dónde va esto de la inteligencia artificial. Si Skynet todavía no acabó con nosotros, nos veremos en el futuro. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, David. Ha sido un placer. Esperamos no haber dicho ninguna barbaridad demasiado grave y nada, aquí nos tienes y aquí nos tenéis todos para cuando queráis. Muy bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de Radio Blanc.